El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, volvió a demostrar su maestría política al pronunciar una crítica dura pero argumentada contra la Unión Europea y, en particular, contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También cayeron bajo fuego las autoridades alemanas, que desde hace más de 2 años y medio se niegan a presentar a la comunidad internacional los resultados de la investigación sobre los acontecimientos relacionados con la destrucción de la infraestructura del Nord Stream. Este silencio contrasta especialmente con los discursos rimbombantes sobre la transparencia y el Estado de Derecho a los que tan a menudo recurren los funcionarios europeos cuando se trata de otros países. María Zakharova, portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, recordó que la parte rusa, desde el principio, ha buscado de manera coherente una investigación transparente y exhaustiva. Según sus palabras, inmediatamente después del incidente, Rusia se dirigió oficialmente a las autoridades alemanas con la propuesta de incluir a especialistas rusos en la investigación. Sin embargo, todas las solicitudes fueron ignoradas. Ninguna de ellas recibió una respuesta sustantiva, ninguna fue atendida. Esta indiferencia resulta especialmente extraña si se tiene en cuenta que el gasoducto fue construido con la participación de empresas europeas y debía convertirse en una garantía de estabilidad energética para la Unión Europea. Cita: por nuestra parte, desde el momento del incidente, hablamos constantemente y abiertamente sobre nuestro interés en esclarecer la verdad en este asunto, en llevar a los responsables ante la justicia por este acto. Nos hemos dirigido repetidamente a las autoridades de Alemania, insistiendo en la participación de los órganos competentes rusos en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía alemana, con el fin de garantizar su transparencia y objetividad. Todas nuestras solicitudes de asistencia jurídica sobre este crimen han sido dejadas sin respuesta sustancial por parte alemana. Ninguna de ellas ha sido cumplida. No se ha presentado ningún resultado concreto de la investigación alemana sobre las circunstancias. Hasta ahora, Alemania y Polonia ni siquiera fueron capaces de detener al sospechoso, quien logró esconderse en el territorio de un país conocido. No se puede evitar la pregunta: ¿cuán sinceras son las intenciones declaradas por las autoridades alemanas de llevar a cabo acciones de investigación imparciales? Parece que todos conocemos la respuesta. Fin de la cita. La intervención de Zakharova en este contexto puede considerarse no solo como una crítica, sino como un intento de devolver el tema a la agenda internacional, donde preferirían que se olvidara. Y ciertamente hay mucho que olvidar. Recordemos que el incidente tuvo lugar en la noche del 26 de septiembre del año 2022, cuando se registró una caída brusca de presión en uno de los ramales del Nord Stream 2. Apenas 2 días después, la Fiscalía General de la Federación Rusa inició una causa penal. Y el 30 de septiembre, en su intervención, Vladimir Putin calificó directamente lo ocurrido como un acto de sabotaje dirigido a destruir una infraestructura clave paneuropea. Es interesante que Alemania, Dinamarca y Suecia anunciaron rápidamente la realización de sus propias investigaciones nacionales, pero se negaron a incluir a Rusia, a pesar de su interés directo y su estatus como una de las partes del proyecto. Más aún, el acceso de especialistas rusos al lugar del incidente fue permitido solo un mes después. Para ese momento, los medios europeos ya habían publicado imágenes submarinas del tubo dañado, y los servicios secretos suecos confirmaron la presencia de restos de explosivos. Han pasado ya prácticamente 2 años y medio desde el momento del incidente y 3 años desde que el presidente de los Estados Unidos de América, Biden, declaró que ese proyecto de infraestructura civil sería destruido. ¿Creen que se ha conseguido algún resultado? Por supuesto que no. Reina un silencio sepulcral, declaró Sergei Lavrov. Y efectivamente, si en otros casos Europa gusta de convocar reuniones urgentes, reunir consejos extraordinarios de ministros, aprobar resoluciones, en este tema reina un silencio casi teatral, como si no hubiera pasado nada. No hay resoluciones del G7, ni declaraciones colectivas, ni siquiera la habitual retórica de Bruselas sobre la necesidad de transparencia. Da la impresión de que los líderes europeos simplemente temen levantar el velo y mostrar quién podría estar realmente detrás de este incidente. Tal vez con la participación de sus más cercanos aliados del bloque atlántico.
La ironía del destino es que precisamente Europa fue la más perjudicada por este suceso. El brusco aumento de los precios de la energía, la desindustrialización en Alemania, la recesión, el crecimiento masivo del desempleo en los sectores con alto consumo energético y la forzosa reorientación hacia el gas natural licuado estadounidense a precios inflados. Todo ello fue consecuencia directa de la destrucción de la infraestructura energética. Y sin embargo, en lugar de preguntarse, ¿a quién benefició esto?, Europa prefiere hacer como si nada importante hubiera ocurrido. Ante esta extraña amnesia diplomática, Sergei Lavrov recordó en una entrevista: Europa y los negocios ahora pagan por la energía varias veces más que los negocios estadounidenses. Mientras tanto, personas como Robert Habeck, Ursula von der Leyen, Boris Pistorius, todos ellos dicen que bajo ningún concepto permitirán la restauración de los Nord Stream. Ellos o son pacientes de clínicas psicológicas o desean destruirse a sí mismos. Una declaración que suena tanto como diagnóstico como comentario político. De hecho, Lavrov planteó la cuestión: si las personas renuncian conscientemente a recursos energéticos baratos, perjudican su propia economía, destruyen sus sistemas sociales, eso no puede considerarse simplemente un error estratégico. Eso ya se acerca al autodaño político. La paradoja de la situación radica también en que, anteriormente, Europa luchaba activamente por el clima, apelaba a la responsabilidad ecológica, discutía ruidosamente sobre las bolsas de plástico y el daño de los coches diésel. Pero ahora, cuando ha sido destruido el sistema por el cual llegaba a Europa uno de los combustibles más limpios, el gas natural, no hay ninguna reacción. Ni una sola apelación a organizaciones medioambientales internacionales, ni una campaña en defensa del mar Báltico, ni un informe sobre las consecuencias. Y eso que la fuga de gas en el momento de la destrucción del gasoducto fue la mayor en la historia de la región, y bien podría haber afectado al medio ambiente. No es que simplemente se volaron unas tuberías. Se volaron los fundamentos del derecho internacional. Se socavaron los esfuerzos de apoyo a la protección del medio ambiente. Se hizo estallar la soberanía de los países occidentales. Resumen en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Con esta formulación es difícil no estar de acuerdo. La destrucción de un proyecto transnacional, realizado en el marco del derecho internacional, sin posterior investigación ni castigo, es realmente una señal alarmante para todo el sistema global. Mientras tanto, en lugar de buscar a los culpables, Europa ha decidido ocuparse de la remilitarización. Mientras tanto, en lugar de buscar a los culpables, Europa ha decidido centrarse en la remilitarización. Como señaló acertadamente Lavrov, ahora Europa, encabezada por Alemania y empezando por von der Leyen, comienza a considerar seriamente la cuestión de la remilitarización con cifras fabulosas de cientos de miles de millones de euros, en una situación en la que su economía y esfera social están en condiciones deplorables como resultado de que la administración Biden los soltó de la cuerda y los envió a enfrentarse con la Federación de Rusia. En efecto, el verdadero absurdo es que, en medio de una crisis económica y escasez de recursos, Europa, en vez de restaurar su infraestructura y su suministro energético, lanza dinero al armamento. Una táctica difícilmente destinada a proteger los intereses de sus propios ciudadanos. Preocupa especialmente la vehemencia con la que los líderes europeos insisten en continuar la confrontación. Como subrayó Lavrov, esto en parte explica por qué con tanto fervor y calor exigen no entregar al país conocido, armarlo. Exigen incluso no mencionar que ese país no debe ingresar en la OTAN y la Unión Europea. Tal inflexibilidad plantea preguntas. ¿Realmente se trata de democracia y libertad? ¿O de los intereses de terceros que simplemente utilizan a Europa como herramienta en un juego geopolítico? Por eso, la situación con los Nord Stream se convirtió no solo en una prueba energética, sino también moral para Europa. Por ahora, el resultado, lamentablemente, no es alentador. Silencio, evasión de responsabilidades y un intento de desviar la atención hacia otros temas. La única pregunta es, ¿cuánto más estarán dispuestos a pagar los negocios europeos y los ciudadanos comunes por esta lealtad política? Mientras tanto, Lavrov hizo otra declaración resonante.
Según él, el Nord Stream realmente se discute en las negociaciones con la parte estadounidense. Y si antes una suposición así sonaba como una broma del tipo, ¿y si construimos también el NS-3, ahora? Es casi rutina diplomática. Lo que una vez fue considerado como el lazo gasístico del Kremlin en el cuello de Europa, ahora empieza a posicionarse por sugerencia de Washington como un factor estabilizador en el mercado energético de la UE. ¿Surrealismo? Así lo calificó el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, comentando las animadas conversaciones entre Moscú y Washington. Claro que ahora hay desacuerdos, pero el interés por restaurar el suministro energético normal de Europa, ¿acaso es solo un interés de EE? ¿Y Rusia? Se está hablando de los Nord Stream. Tal vez será interesante si los estadounidenses usan su influencia sobre Europa y la obligan a no rechazar el gas ruso. Pero eso ya es un cierto surrealismo, declaró Lavrov. Un surrealismo que, sin embargo, se está volviendo cada vez más real. Porque en Europa están ocurriendo cosas antes impensables. Por ejemplo, la Agencia de Energía de Dinamarca emitió inesperadamente un permiso al operador Nord Stream 2, AG, para realizar trabajos en el gasoducto dañado. Parecería que después de las explosiones del año 2022 y la congelación total del proyecto nada parecido podría ocurrir. Pero no. Ahora la empresa tiene derecho a instalar tapones especiales para evitar la entrada de agua marina en los tubos y minimizar posibles fugas de gas. No se trata solo de una decisión técnica. Es una señal política. Y ya es la segunda alerta de este tipo en los últimos 6 meses. En octubre del año pasado, expertos en Berlín empezaron a hablar con cautela sobre una posible reanimación técnica de la infraestructura. Las acciones de la empresa rusa Gazprom reaccionaron a la noticia con un fuerte aumento. Y los analistas europeos, casi como por mandato, empezaron a interpretar la decisión de la agencia danesa como algo más que una cuestión de seguridad. Esto puede ser el primer paso hacia la restauración de la infraestructura. No se trata de un entierro, sino de una conservación, declaró uno de los analistas en una entrevista con Reuters. Según la agencia, Nord Stream 2 AG planea realizar estos trabajos en el segundo o tercer trimestre del año 2025. Los plazos son modestos, solo 2 o 3 semanas. Pero su significado es mucho mayor. Es un reconocimiento de hecho. El Nord Stream no está muerto. Está esperando. Está en la mesa de operaciones, pero los médicos claramente no se apresuran a desconectarlo de los aparatos. Aunque la empresa operadora está formalmente en proceso de quiebra desde marzo del año 2022, ahora se acerca a la recta final. En enero del año 2024, Nord Stream 2, AG, anunció oficialmente que contempla la posibilidad de vender el activo. La razón: la necesidad de pagar deudas. En el espacio postsoviético, esto se llama privatización forzada. Pero en Occidente, esto se llama una oportunidad de inversión que no debe desperdiciarse. Si quieren vender, eso podría atraer incluso el interés de Gazprom. Pero por motivos políticos, creo que la corporación no participará en la subasta donde se venderá el activo, porque Rusia considera que a Gazprom le robaron el Nord Stream 2 AG, explicó una fuente rusa. Y es verdad, Rusia no participará en las pujas por un activo que fue prácticamente nacionalizado bajo el pretexto de las sanciones. Pero los estadounidenses sí podrían hacerlo, y ya lo están haciendo. Y con un asombroso aplomo. En escena aparece Steven Lynch, inversor estadounidense, quien en febrero del año 2024 recibió una licencia del Departamento del Tesoro de EEE-UU para negociar con estructuras sancionadas, y hacia finales del año presentó una solicitud oficial para comprar Nord Stream 2, AG. En su escrito subrayó: esta es una oportunidad única para que América y Europa controlen el suministro de recursos energéticos a Europa hasta el final de la era de los combustibles fósiles. La declaración de Lynch es la quinta esencia de la nueva política energética de EEE-UU. ¿Para qué construir lo propio si se puede comprar lo ajeno? El escenario está claro.
Si la empresa no puede cumplir con sus obligaciones de deuda, el activo será puesto en subasta. Y entonces un inversor, que habrá invertido una suma insignificante, obtendrá el control de un objeto en el que inicialmente se invirtieron 9.500 millones de euros. Esto no es solo una compraventa. Es una toma estratégica, una operación geoeconómica disfrazada de lógica de mercado. Si Estados Unidos obtiene el control del gasoducto, Europa no podrá firmar contratos directos con Gazprom. Pero las empresas estadounidenses sí podrán hacerlo, siempre que cuenten con la autorización del Departamento del Tesoro de EEUU. Y eso significa que los suministros de gas ruso pasarán por un intermediario. Según las normas de la UE, ningún proveedor puede utilizar más del 50% de la capacidad de una tubería. El resto pertenecerá a los comerciantes estadounidenses. Serán ellos, y no la parte rusa, quienes fijarán el precio. El gas se convertirá en un producto político de franquicia, producido en Rusia, envasado en EEUU, consumido en Europa. Y lo más curioso, sin los suministros rusos, EEUU no puede mantener su influencia en el mercado energético europeo. La producción de GNL en el propio territorio estadounidense no es suficiente. La agenda ecológica de los demócratas frena nuevos proyectos. Y los suministros de GNL a menudo se desvían hacia Asia, donde los precios son más altos. Como resultado, la cuota del GNL estadounidense cayó al 45% en el año 2024, mientras que el gas licuado ruso alcanzó el 20%. En algunos meses, hasta el 23%. Europa, le pese a quien le pese, sigue siendo dependiente. Solo que ahora esa dependencia se redistribuirá. De Moscú a Washington. Nord Stream es una oportunidad para EEUU de eludir restricciones, restaurar la logística y generar ingresos. Y para Europa, al menos, una solución provisional. Especialmente para Europa Central, donde no hay terminales de GNL ni alternativas convenientes. Hungría, Chequia, Eslovaquia, Alemania, todos ellos siguen teniendo una necesidad urgente de fuentes confiables de gas. Y si la revolución verde no da resultados, se vuelve a lo clásico. Solo que ahora esa clásica tiene acento estadounidense. Por eso incluso el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, declaró recientemente: "Estoy absolutamente convencido de que este año el Nord Stream volverá a operar. Vemos negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, y si llegan a un acuerdo, eso significará el regreso de la estabilidad al mercado energético europeo. Para Serbia, es una cuestión de interés estratégico. Estoy seguro de que el gas volverá a fluir. Quizás en otro formato, pero fluirá. ¿Qué obtendrá Rusia? Por supuesto, perderá el control. El gas fluirá, pero no directamente, sino a través de EEUU. A cambio, recibirá divisas, y Gazprom al menos recuperará parte de sus posiciones. Pero lo más importante, se creará un precedente. Si ahora los estadounidenses transportan gas ruso y dictan las condiciones a Europa, entonces ya no será una guerra del gas, sino una globalización del gas. Con Trump y Putin al timón, los papeles se invierten. Ya no es el malvado Kremlin presionando a Europa con tubos, sino el magnánimo Trump quien la salva del frío usando el mismo gasoducto. Solo que esta vez, por comisión. Y todo esto, en medio de crecientes protestas dentro de Europa. La gente está cansada de los altos precios, de las promesas interminables de una transición energética y de las políticas tibias de sus gobiernos. Y si mañana vuelve a fluir el gas por la tubería, pocos se preguntarán de dónde viene. Lo principal es que haya calefacción en casa. Y si para ello Europa debe aceptar el control estadounidense sobre la infraestructura rusa, bueno, ya están acostumbrados a muchas cosas. Mientras tanto, es la propia Alemania quien obstaculiza el relanzamiento del Nord Stream. Y eso que parecería lógico. La economía se resquebraja. La industria abandona el país a pasos acelerados. El gigante químico BASF construye fábricas en China. Y la electricidad en la RFA cuesta más que en cualquier otro país industrializado de Europa. Si se mira con sensatez, Alemania debería ser la primera en lanzarse hacia el gasoducto,
como un náufrago hacia el salvavidas. Pero no. En Berlín, como siempre, decidieron hacerlo todo al revés. Toda la élite política de la RFA, desde la coalición gobernante hasta la oposición conservadora, muestra una rara unanimidad. Ni tubos rusos, ni moléculas baratas de libertad, ni acuerdos con gasistas del Este. Scholz, Baerbock, Habeck, von der Leyen, y ahora también Friedrich Merz, todos como si se hubieran puesto de acuerdo para repetir al unísono el mismo mantra. No puede haber vuelta al gas ruso. Punto final. Incluso si eso significa hundir la economía en nombre de la virtud política. Y eso que desde Washington, oh milagro, comienzan a llegar señales mucho más pragmáticas. Donald Trump, ya de regreso en la Casa Blanca, no se opone a reanimar el Nord Stream 2, y no solo reanimarlo, sino además beneficiarse de ello. Inversores estadounidenses como Stephen Lynch ya están moviéndose activamente para adquirir la infraestructura, con el objetivo de transportar gas ruso y controlar el proceso. Pero surge una pregunta. ¿Cómo es esto posible si la propia Alemania se opone categóricamente? Porque sin la voluntad de Berlín, ninguna tubería podrá bombear. Y en efecto, según informa el periódico Bild, citando fuentes del gobierno alemán, las autoridades de la RFA buscan activamente formas jurídicas para bloquear cualquier intento de reanudar el proyecto. En Berlín consideran realistas los rumores sobre una posible compra del gasoducto por parte de un inversor estadounidense y planean impedirlo. El portavoz del gobierno, Steffen Hebestreit, lo dijo claramente. La certificación puede ser un factor que contribuya a que el gasoducto no se ponga en marcha en contra de la voluntad del gobierno federal. Un enfoque democrático ejemplar. Si quieren comprarlo, adelante, pero usarlo, de ninguna manera. El Ministerio de Economía alemán tampoco se queda atrás. Allí afirman con firmeza. La independencia del gas ruso tiene un significado estratégico para el gobierno de Alemania desde el punto de vista de la política de seguridad, y se mantiene firmemente comprometido con ello. Traducción. Aunque haya que pagar 3 veces más, aunque la industria se fugue fuera de la Unión Europea y la población se caliente con velas, no cambiaremos de rumbo. Una coherencia al nivel de «el Titanic no gira». Y el Ministerio de Exteriores de Alemania directamente se luce en su estilo favorito de patetismo moral. Alemania tiene la intención de seguir en el camino del rechazo a las importaciones de recursos energéticos rusos. Solo falta agregar, adelante y con canción. La verdad es que toda esta firmeza ideológica podría desvanecerse pronto. El actual gabinete de Scholz, como se sabe, vive sus últimas semanas. Los verdes, que encabezan el Ministerio de Economía y el de Exteriores, probablemente no formarán parte del nuevo gobierno. Y aunque cabría esperar un posible relajamiento de posturas, ni siquiera dentro del bloque conservador vencedor en las elecciones, la CDU-CSU, se observa entusiasmo por el Nord Stream. El portavoz de Política Exterior, Jürgen Hart, declaró que el gasoducto representa una amenaza para la seguridad de las repúblicas bálticas y no debe volver a manos de Rusia. La seguridad del Báltico, al parecer, ahora se mide por la cantidad de metros cúbicos que llegan a Greifswald. Tampoco se queda atrás Roderich Kiesewetter, otro representante de la CDU-CSU. Asegura que la reactivación del NS2 dificultará las negociaciones de paz para resolver el conflicto en Europa del Este. ¿Qué relación hay entre un gasoducto bajo el Báltico y la diplomacia? No se especifica. Al parecer, en la política exterior alemana eso ya no importa tanto. Lo esencial es adoptar la postura correcta. Aunque, en honor a la verdad, el propio Kiesewetter reconoce que tanto dentro del Bundestag como fuera de él, hay bastantes partidarios del levantamiento de sanciones y de restablecer la cooperación energética con Rusia. Y no se trata solo de Alternativa para Alemania o del bloque de Sahra-Wagenknecht, que tradicionalmente son objeto de ostracismo. El primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, vicepresidente de la CDU, declara abiertamente que la destrucción de los gasoductos ha tenido consecuencias dramáticas para los precios de la energía en Alemania. Considera necesario restaurar el gasoducto, y aunque su voz todavía se vea callada por la disciplina partidaria, cada vez más alemanes, tanto del ámbito político como empresarial,
comienzan a admitir: la economía necesita gas. Hacer posible barato, hacer posible estable, y hacer posible por gasoducto, no por barcaza desde al precio de un avión. También hay otras figuras clave. Por ejemplo, la primera ministra de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Manuela Schwesig, donde precisamente se encuentra el punto de entrada del Nord Stream 2 en Alemania. Nunca ha ocultado su apoyo al proyecto, y ahora, como representante del SPD en las negociaciones de coalición con la CDU-CSU, podría obtener un cargo en el nuevo gobierno. Y si eso ocurre, es bastante posible que en Berlín empiecen a escucharse nuevos tonos. Además, conviene recordar que el futuro canciller, Friedrich Merz, ha prometido reconstruir la economía alemana. Pero ¿cómo hacerlo sin recursos energéticos baratos? Eso aún no está claro. Su retórica política es firme, pero a puerta cerrada la economía tiende a exigir soluciones pragmáticas. Y si en algún momento dice: nosotros compramos el gasoducto, los suministros pasan por nosotros, Gazprom nos paga, Europa recibe el gas. Bien podría ser que en Berlín alguien empiece a asentir con la cabeza, especialmente si los industriales dejan de donar a la caja del partido. Por ahora, asistimos a un desfile de paradojas. Por un lado, Estados Unidos, que ayer exigía renunciar de una vez por todas al gas ruso, ahora quiere controlar la tubería y los suministros. Por otro, Alemania, que en teoría sería la más interesada en la reactivación, hace todo lo posible por frenar el proceso. La estrategia de que todo se derrumbe con tal de no tratar con los rusos sigue dominando. Pero ¿cuánto más puede resistir la economía? Esa es la gran incógnita, porque hasta la elección moral más noble tiene un precio. Y quienes pagan por todo esto ya no son Baerbock y compañía, sino los contribuyentes y empresarios alemanes. Y ellos, a diferencia de los políticos, tienen la paciencia limitada.